Bien, bienvenido a la sesión en donde vamos a ubicar sobre detalles de la placa base, o sea, del motherboard. En la sesión anterior vimos una serie de videos de cómo se instala, cómo se colocan los componentes dentro de lo que viene siendo el motherboard y cómo se colocó el motherboard dentro de lo que es el gabinete. La selección del tipo de microprocesador va a estar en función de la potencia desde el punto de vista de la eficiencia que queremos que tenga el procesamiento, la capacidad de procesamiento que pueda tener el- la computadora. Es muy importante la aireación, es muy importante la ventilación del microprocesador porque es de las piezas más calientes de lo que viene siendo el equipo de cómputo. El otro que genera también bastante calor es el disco duro, pero como tal, desde el punto de vista de potencia eléctrica como tal, el microprocesador es el componente más caliente, es el que más consume energía y el que más se calienta dentro de la computadora, por lo tanto tenemos que tener cuidado al respecto y tiene que estar perfectamente ventilada. En las máquinas de escritorio quizá no hay tanto problema con el tema de la obstrucción, pero sí con el tema de por el mismo espacio y la cantidad de aire que generan los ventiladores, producen con el largo del tiempo una acumulación de polvo, de tal manera que es muy importante estar pensando en darle este mantenimiento. Hay que abrir la máquina y darle el adecuado mantenimiento. Lo otro que también se le hace en muchas ocasiones ya cuando la computadora tiene algunas horas de operación, o sea, más bien años, es la cuestión de cómo se le acumula el polvo y forma, pues ya habíamos hablado de eso, una capa que evita que salga el calor dentro de las computadoras. Bien, la manera con la que tenemos que ubicar y seleccionar el tipo de sockets y de la forma de la arquitectura tiene muchas veces que ver con la marca, que en algunos casos ya son del tipo en donde viene interconstruido, viene soldado, ¿no? Entonces en ese caso pues no se puede retirar el microprocesador de lo que viene siendo el motherboard, ya está interconstruido y no se puede separar. Muchas veces es el caso precisamente del microprocesador en los computadoras portátiles. Entonces en ese caso pues es muy raro, muy complicado y prácticamente incosteable la sustitución de microprocesadores en laptops. En máquinas de escritorio, en la mayor parte de ellas sí es posible y pues prácticamente lo que se le puede hacer a una computadora portátil es una ampliación de memoria. Cuando esto se da, porque eso sí, normalmente tienen unas ranuras que se pueden componer, pero ya dijimos que tienes que hacer un estudio sobre el tipo de espacio que tenga tu computadora para la ampliación de memoria. No vayas a hacer un presupuesto a la ligera cuando alguien te lo esté solicitando. Antes bien, yo te recomiendo que revises muy bien las especificaciones. La máquina, ya te comenté, ya te platiqué que no hay garantía en la memoria, entonces si haces una mala adquisición de memoria, pues probablemente vayas a tardar mucho tiempo en desplazarla, lo cual va a consistir en una merma económica para ti. Entonces, ten mucho cuidado con esto para la cuestión de la ampliación de memoria. El microprocesador, pues ya sabes que es un chip muy especial, muy grande dentro de todo esto y muy caro, ¿no? De hecho, pues es de las partes y componentes más caros de lo que viene siendo una computadora. Hay algunos datos técnicos que es importante que sepas, como lo que tiene que ver con el bus frontal, en inglés FSB, y es la trayectoria entre la CPU y el puente norte. Ya platicamos también acerca de lo que hace el puente norte y lo que hace el puente sur. Lo que viene siendo el bus frontal, el backplane se le llama en inglés también, es todo lo que hace trabajar la computadora y también tiene que ver con la respuesta, con la velocidad de operación de la computadora. Entonces, esto viene intrínsecamente en lo que viene siendo el motherboard y también es importante entonces que tomes en cuenta estas situaciones para que el desempeño de la máquina sea lo que está para lo que está previsto. La velocidad de operación del bus frontal se mide también en megahertz y es la frecuencia con la que va a estar operando también el microprocesador.
se puede determinar aplicando un multiplicador de reloj a la velocidad del bus frontal. En este caso, el ejemplo es de que si es posible que un procesador opere a 3200 MHz, se puede utilizar un bus frontal de 400 MHz. Como 3200 MHz dividido entre 400 es igual a 8, la CPU es 8 veces más rápida que el bus frontal. Pero el desempeño del bus frontal es determinante para el desempeño general de las máquinas. Los procesadores, como debes de saber, se clasifican en función del tamaño de la longitud de palabra. Por eso se le va a hablar que hay procesadores de 32 y hay procesadores de 64 bits. Esto significa que en el mismo ciclo de reloj puede procesar esta cantidad de datos. Por lo tanto, un microprocesador de 64 bits en un solo ciclo de reloj procesa lo doble que un procesador de 32. Entonces, la frecuencia de operación del procesador no es tan determinante con respecto a la eficiencia, ¿sí? En un mismo microprocesador que fuera, por ejemplo, de 64 bits a 3.2 GHz, pues va a trabajar muchísimo mejor, prácticamente el doble de lo que vendría siendo con la misma velocidad un procesador de 32. Entonces, por lo tanto, vamos a estar eh, seleccionando, vamos a preferir procesadores de 32 bits, de 64, perdón, y la mayor parte de las computadoras modernas ya lo hacen. Las máquinas que seguramente tengas frente a ti, seguramente que es de 64 y te pediría que revises este detalle dentro de tu computadora como para que tengas un punto de comparación, un punto de referencia. Cuando instalas el sistema operativo, también es muy importante y va a ser determinante el que tú sepas si es de 32 o 64. Entonces, revisa en tu computadora particular si el microprocesador del sistema es de esta naturaleza. Tú lo puedes obtener presionando la tecla Windows X, te vas a lo que viene siendo sistema y aquí puedes observar las condiciones de lo que tiene que ver la máquina. En mi caso, por ejemplo, tiene un procesador AMD de 3 GHz, de 2 GHz, tiene esta capacidad de memoria y nos habla sobre la versión y el tipo tanto de sistema operativo y también el tipo de microprocesador. Entonces con esto tú puedes saber cuándo o qué tipo de sistema operativo tiene tu máquina para que hagas la instalación correspondiente de del programa, ¿no? De los programas que en muchas ocasiones se te requiere ese tipo de detalles. Es posible que tú instales un programa de que viene para 64 bits, evidentemente para este tipo de sistema operativo. Por eso es importante que lo sepas. Por ejemplo, cuando instalaste el Packet Tracer, te preguntó si eres tu máquina de 32 o de 64. No puedes instalar un software que viene a 64 bits en una máquina que tiene el motherboard, el microprocesador a 32. Al revés, sí, tú puedes instalar un sistema operativo inclusive, no será recomendable, pero sí lo puedes hacer, o un software que viene a 32 bits, sí lo puedes instalar en un sistema de 64, pero al revés no, te tiene que quedar claro este detalle. Y aquí vemos los factores que hay que tomar en cuenta para la parte de la refrigeración. Normalmente, el, cuando viene el microprocesador, ya viene precisamente con su disipador que ya está calculado en función de las dimensiones de lo que este sistema va a requerir. Entonces, es un tema importante. Lo siguiente es la selección de RAM. Aquí estamos viendo unas tarjetas que ampliación de memoria, las cuales tienen que ser ampliamente revisadas con la naturaleza, con la marca modelo del equipo particularmente que vas a hacer. En máquinas de escritorio no es tan complicado, no es tan especializado, ¿sí? Pero en computadoras portátiles sí lo es. Ten mucho cuidado con eso, ya te lo he comentado varias veces porque pues a mí en lo particular a mí me llegó a pasar eso, ¿no? De que no atendía convenientemente las especificaciones de memoria y me llegué a quedar con varios módulos. No puedes o no debes de intercambiar memoria eh, de una computadora a la que ya le sacaste ese componente y venderla como nueva. Tienes que ser muy honesto en ese sentido
y indicar precisamente que es usada. Igualmente tú también la puedes adquirir, pero tienes que estar consciente que si compras una memoria usada, esta memoria pudo haber estado en condiciones de operación de energía electrostática adversas o la misma eh, calentamiento pudo haber dañado a la computadora. O sea, es un albur el que tú adquieras una memoria usada. Por cuestiones de costo, pues lo entiendo y yo también lo he hecho en ese sentido y pues en lo particular a mí no me ha pasado nada. Es decir, sí me ha funcionado el haber comprado componentes usados, inclusive discos duros, que tampoco te lo recomiendo por lo mismo. El disco duro se está utilizando en la computadora muchísimo tiempo. Pero bueno, pues con las condiciones económicas muchas ocasiones es necesario saber eso, pero aquí otra vez la cuestión de la honestidad, ¿no? Entonces, si la persona que le vas a hacer el trabajo te está autorizando, está aceptando la utilización de componentes usados a sabiendas, tú tienes que ser muy concreto, muy específico en este detalle, de que no hay garantía porque si no, entonces puede salirte contraproducente y pues lo que ibas a gastar, lo que ibas más bien a ganar, pues pudiera ser contraproducente. Aquí con el tema de la memoria, los detalles que hay que cuidar son la velocidad de operación, la capacidad de memoria, evidentemente. Hay algunos tipos de computadoras que requieren que la computadora venga por pares, ¿sí? Entonces, si tiene cuatro ranuras, hay algunos casos, tienes que leer muy bien esto dentro de las especificaciones del motherboard, que no puedes poner, por ejemplo, un módulos de, digamos, uno de 4 y otro de 8 como para decir, ah, pues ya voy a tener 12. Eh, en algunos casos sí los toleran, pero hay algunos modelos en donde puede tener esta situación y hay que tener mucho cuidado con esto. Yo de plano lo que hago, ya te lo he comentado, es de que llevo los equipos con un conocido en Kingston, en la Plaza de la Tecnología, y ahí hacemos las pruebas directamente. Entonces me salgo, o sea, ya me voy con la computadora perfectamente funcionando, porque ahí se le hicieron las pruebas convenientes. Lo que pasa o lo que sucede cuando no es la memoria adecuada por la velocidad, por la paridad, que es otro factor también que determina también la el costo y la operación de la memoria. Las memorias finas tienen este bit de paridad que incrementa su costo un poco, pero hace que sea más estable. La verdad es que es sumamente recomendable que lo tenga. No puedes ponerle simplemente la memoria que tú creas al espacio o al lugar en donde se lo vas a poner. Tienes que ver las especificaciones técnicas. No es nada más de que digas, ah, pues como las memorias de paridad son mejores, pues la voy a poner en mi computadora. No necesariamente va a funcionar, tienes que revisar muy bien este dato y pues son los detalles que hay que tener para la cuestión de la adquisición de la memoria. Ya vimos en video anterior cómo se instala la memoria y es de las cosas que se pueden utilizar. En esta práctica lo que se hace es la instalación de la placa en el equipo. Una vez que ya se ha sido instalada, la memoria y el microprocesor en el motherboard y se van a colocar en lo que viene siendo el gabinete. Por último, por hoy, vamos a ver la instalación de las unidades. Otra vez, en este caso, aquí puedes poner el idioma en español y este video sobre lo que va a hablar es de cómo colocar los demás componentes. Normalmente el disco duro, que tiene que estar en función del factor de forma y en los lugares en donde los vas a colocar. Hay que tomar o tener muy en cuenta esto para que se coloque adecuadamente. Independientemente prácticamente del tipo de la naturaleza del disco duro que ya platicamos, que pueden ser magnéticos o de estado sólido, el factor de forma en muchas ocasiones se conserva. Los discos más pequeños son de 2.5 pulgadas y son los colocados en las computadoras portátiles. Por cuestiones de reducción de miniaturización son más caros, pero un disco de esta naturaleza sí se puede colocar en lo que viene siendo una máquina de gabinete por la cuestión del factor de forma, hay espacio, pero evidentemente al revés no. Un disco de 5
y media, 5 pulgadas y media, pues evidentemente no le va a caber en lo que viene siendo una computadora portátil. Entonces también es un factor que hay que tomar en cuenta para la instalación de este proceso. Hay que ver el video y hay que mandar eh, la siguiente actividad. En la siguiente sesión estaremos viendo la selección de discos duros que tiene que ver con el factor de forma y las condiciones de temperatura. Bien, hasta aquí este video.